Bienvenidos y bienvenidas a Viviendo la Palabra. Los saludamos en este lunes de la octava de la Pascua. Compartimos con ustedes la meditación del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro llenas de temor y de gran alegría. Y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y postradas ante él le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús: No tengáis miedo, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. Mientras iban de camino las mujeres, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con los ancianos del Sanedrín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma de dinero junto con esta orden: decid que mientras vosotros estabais dormidos, fueron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y si llega esto a oídos del gobernador, nosotros lo aplacaremos para que no tengáis ningún problema. Ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas. Así se divulgó esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos este tiempo de la Pascua, el tiempo de la gracia, el tiempo de la presencia de Jesús vivo, de Jesús resucitado. Por eso nos acompañará este signo, el signo del cirio pascual, que encendido en la noche del sábado santo, en la noche de la resurrección, nos recuerda que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. A pesar de que el mundo, a pesar de que los intereses del mundo quieran apagar la presencia de Cristo, la luz de Cristo, Él brilla en la oscuridad. Como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, la mentira que pretenden hacer creer los sumos sacerdotes, los fariseos, frente al hecho de la resurrección, después de que los mismos soldados que estaban cuidando la tumba fueron testigos de la resurrección, pero no les convenía a las autoridades judías aceptar el hecho de la resurrección por su orgullo, por su terquedad. ¿Cuántos de nosotros también hoy no nos interesa la resurrección de Jesús? Preferimos nuestras tinieblas, nuestro pecado, nuestros errores, pero la verdad es que Él está vivo. Para los que creemos en la resurrección, para los que profesamos que Él está vivo, son esas hermosas palabras de Jesús a las mujeres: no tengáis miedo. Delante de las situaciones que se presentan en el mundo, delante de las contrariedades, delante de todo lo que quiere opacar la verdad y la resurrección del Señor, la actitud de quienes aceptamos y creemos firmemente que Él está vivo es no tener miedo. El testimonio de la resurrección de Cristo es su presencia, es su doctrina, es su bondad en medio de la humanidad transcurrido ya estos 2000 años. Vivamos también nosotros con esa esperanza de la resurrección del Señor y caminemos en esta Pascua identificándonos con aquel que está vivo, haciendo siempre el bien y cumpliendo la voluntad del Padre del cielo. Que tengan todos una feliz jornada y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.